Buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que estén viendo esta charla, esta presentación de la observación en torno a las cariátides dentro del Museo Palacio Rioja. Esta es una actividad que se hace en conmemoración por el mes de la mujer sobre las figuras femeninas que existen en el salón central del Museo Palacio Rioja, las denominadas cariátides, como hemos trabajado aquí. Y nosotros le hemos puesto como título a esta actividad La mujer en las artes decorativas. Una mirada histórica hacia las 4 cariátides del Museo Palacio Rioja. Me presento también porque es importante presentarse, ¿no?, dentro de estas actividades. Mi nombre es Martín Suárez Meneses, soy profesor de Historia y Geografía, licenciado en Historia, todo esto por la Universidad de Playa Ancha, claramente. Y he podido desarrollar esta actividad desde una visión más artística, histórica, en conjunto al museo, para poder ir observando dónde se originan, cómo se producen, y cuál es el viaje que hacen en el tiempo estas figuras escultóricas, desde una visión clásica hasta una visión más contemporánea, como lo observamos dentro del espectro del museo. Entonces, iniciemos nuestro viaje, ¿no? Tenemos que iniciar nuestro viaje a través de la historia, a través del entramado artístico que se va generando en torno a estas figuras y que nos van a hacer entender desde nuestro presente cómo estas figuras han tenido un viaje extraordinario y se han podido mantener en su figura estética más o menos intacta desde la originalidad. Pero antes de toda esta parafernalia, ¿no?, del viaje por el tiempo, debemos preguntarnos a nosotros mismos, a cada uno de nosotros, ¿qué son las cariátides? ¿Dónde parten estas figuras femeninas, no? Y una definición técnica de ellas, es que una cariátide es una figura de mujer de pie vestida con túnica y que sirve, además de soporte, a una estructura arquitectónica, haciendo las veces de columna u otras de pilastra. ¿Y qué es una columna? ¿Y qué es una pilastra, no? Una columna es esta figura que ejecuta este movimiento de sustento, esta forma cilíndrica que ya todos conocemos, a grosso modo, y la pilastra, por el contrario, es una cuestión más decorativa. No cumple una función de sustento, sino que más bien cumple aquella función decorativa, de hermosear el paisaje para la visión del observador. Otra cuestión importante también que encontramos con estas figuras femeninas, las cariátides, es que pertenecen a un orden arquitectónico, el cual es el jónico. Es decir, estas esculturas, por llamarlas de algún sentido, ¿no?, pertenecen a un orden en el cual se establecieron formas de trabajar la arquitectura dentro del mundo clásico griego. ¿Y cuáles son esos órdenes entonces? El primero de ellos, el que observamos en el círculo, es el dórico. Esta columna, digámoslo, más gruesa en su base, más angosta en la parte superior, y una figura más, digámoslo, sencilla desde la visión del observador. No tiene grandes detalles, es bastante, digámoslo, una posición casi hierática, no presenta gran movimiento en su figura, a diferencia de la siguiente, que es la jónica, en la cual se enmarca claramente la idea de esta figura de lo femenino. ¿Por qué digo de lo femenino? Porque los griegos trabajaron la columna tanto dórica como jónica en relación a cuestiones de género, digámoslo, aunque tienen sus variaciones dentro de la arquitectura. La columna jónica, a diferencia de la dórica, posee lo que se denomina una base, que más o menos entendámoslo como la base que está abajo en la columna. La parte alta, que es el capitel, representa unas volutas, que son estos círculos que se forman en la parte superior de la columna. Y tanto estas volutas, que representan los cabellos de las mujeres, como esta figura delgada, digámoslo finita, de la columna jónica,
en comparación a la dórica, tiene esta ilusión de que representa los movimientos, los marcados de las telas, de las túnicas de las femeninas. En comparación a la dórica, que digámoslo, es un poco más escaseada de este movimiento, que sí presenta la jónica con estos movimientos. Y por eso es que las esculturas, no, las columnas de las cariátides están dentro del estilo jónico, porque sus capiteles hacen alusión a este estilo de las volutas. Se enmarcan dentro de ese estilo de generar una especie de cilindro que tenga una forma más delgada, una forma que tanto en la parte superior como inferior tenga esta idea de la delgadez, esta figura de la fineza, ¿no? De la ligereza en la escultura. Aquí observamos claramente cómo es una figura de orden jónico, una columna de orden jónico, la cual vemos, claro, estas ideas de las franjas que se van marcando en la columna, que hacen la alusión a los movimientos que generaban las túnicas, los peplos que vestían las mujeres en la antigüedad, y también esta idea de las volutas en relación a los cabellos. Ahora bien, ya sabemos cuál es la definición técnica de la figura, la columna cariátide. Pero ¿dónde parte esta idea de querer hacer una especie de escultura que a la vez sea una columna? Porque eso es la cuestión importante que nos tiene que llevar a preguntarnos esta conversación que generamos íntimamente en cada uno de nosotros. En torno al origen de la columna femenina existen dos teorías. La primera de ellas, que parte claramente del nombre de cariátide, del griego, el cariatide, que quiere decir mujeres de Carias o mujer de Caria, la cual Caria era una antigua ciudad del Peloponeso que tenía un templo dedicado a Artemisa Cariátide, un epíteto de la diosa Artemisa. Y un epíteto viene siendo esta idea de colocarle al nombre, al seudónimo de una persona, un agregado. Por ejemplo, el Juan el Bello, que muchos reyes se utilizan también durante la Edad Media y durante la Edad Moderna, estos epítetos, agregar una característica de ellos o una forma de llamarlos en otro sentido para identificarlos de forma más sencilla. Y esta premisa cariátide tiene una asociación religiosa, según lo que Gotton Lissing afirma en cuanto a esta alusión entre las mujeres y el acto de honrar a Artemisa, cariátide. Ya que las mujeres, que se entendían como canéforas, estas mujeres que llevaban sobre sus cabezas cestos, ya sea con frutas, con símbolos o con elementos vegetales, se utilizaban para el acto de adoración. Y estas mujeres, las canéforas, realizaban estas danzas folclóricas con cestos en sus cabezas en torno a la figura de la Artemisa cariátide. Y esa es la idea de por qué entonces los griegos, principalmente en Atenas, que es donde se origina la cariátide, se inspiran en estas mujeres que hacen danzas folclóricas, religiosas en torno a la diosa. Pero existe además una segunda teoría, que para muchos, si bien puede ir en paralelo a esta, tiende a ser más fuerte su explicación. Ya que la segunda teoría está basada en el relato de Vitruvio, un arquitecto romano que estudió a fondo a las cariátides. Y es que Vitruvio dice que el origen de estas figuras se origina en la traición llevada a cabo por la ciudad de Caria, que se ubicaba en el Peloponeso. Hasta aquí, Caria ya se sabía que existía y no hay contradicción en el relato histórico. Pero esta ciudad, Caria, conspiró contra los griegos, ayudando a los persas en la batalla de las Termópilas, que se desarrolló en torno al 480 a.C. Batalla en la cual se enmarcan las guerras médicas, estas guerras entre los griegos y los medos, o los persas, como hoy en día los conocemos. Posterior al conflicto, y cuando los griegos se liberaron ya de la guerra de las guerras médicas, iniciaron un conflicto interno, los griegos, contra las personas de Caria, por la traición ejecutada. ¿Y qué hicieron los griegos? Asesinaron a todos los hombres de la ciudad y volvieron esclavas a todas sus mujeres. Aquí se configura un poco la distancia porque algunos dicen que solamente son mujeres como tal
y otros dicen que fueron simplemente las matronas, las mujeres que traían a la vida a los niños, a las niñas a través del acto del nacimiento. Y el castigo con el cual le ejecutaron a estas mujeres fue cargar en sus espaldas durante toda su vida cargas pesadas. Y eso se representó en las figuras que nosotros hemos conocido y estamos conociendo como las cariátides, ya que a través de esto, de esta carga que llevan las mujeres como madres de la ciudad de Caria, iban a expiar los pecados tanto de ellas como de los hijos que llevaron a traicionar al pueblo griego, al pueblo heleno. Aquí vemos claramente en la imagen lo que se observa como las cariátides del Erechtheion, del templo del Erechtheion. El templo se desarrolló en torno al 421 y el 406 a.C. en la Acrópolis de Atenas, en la época en la cual estaba la majestuosidad de la democracia de Pericles, ¿no? Esta idea de expandir el mundo clásico. Aquí es donde parte la idea del estilo clásico, ¿no? Del siglo V antes de Cristo. Pero lo importante que observamos en la imagen de las cariátides son cuestiones asociadas principalmente a dos vertientes. La primera de ellas, a un símbolo de venganza eterna por lo demás, ya que representaron a estas mujeres de forma permanente en esas columnas. La dejaron como un castigo eterno allí. Pero también algunos lo han pensado como una especie de justicia, pero una justicia severa, porque estas mujeres están siendo castigadas, pero a través de una justicia, por el castigo que cometieron, por el castigo que permitieron que sus esposos y sus hijos llevaran a cabo. Una visión bastante, digámoslo, patriarcal, para entender que las mujeres son las culpables por actos que los hombres cometieron. Y en segundo punto, también vemos unas figuras que son hieráticas, están casi estáticas en la posición y no representan un mayor movimiento como lo vemos en otras figuras del mundo clásico. Son figuras que por lo demás representan una ligereza, la expresividad tanto corporal como también, facial. Si nos fijamos en algunas de ellas, en los rostros que aún han permanecido intactos gracias al tiempo, que no han sido tan dañados por esta cuestión ambiental que va dañando la estructura, vemos cierta expresividad en sus rostros, ¿no? En su expresión perteneciente a este sector, ¿no? Donde vemos algunas que nos miran con cierta expresividad, nos quieren demostrar algo con esa mirada, y también nos presentan a través de sus rostros, de sus labios, ¿no? De sus bocas, que algo nos quieren decir, que algo nos quieren indicar más allá de la figura simplemente hierática que se permanece allí, estática en el tiempo. Como algunos han llamado, observadoras de los avances de la civilización. Ahora bien, nosotros partimos desde la premisa de que las primeras representaciones de la mujer como objeto arquitectónico se dan por obviedad en el mundo griego. Eso ya lo tenemos claro. Parten allí en Atenas, en Grecia, y tienen estos dos orígenes en paralelo. Pero nos encontramos también con que estas representaciones, que son las más conocidas del templo del Erechtheion, de las cariátides, también tienen influencia en el mundo externo. Anterior a ellas, ya existían antecedentes, que gracias a la arqueología y la historia hemos podido ir descubriendo algunos de ellos, por ejemplo, en la ciudad de Delfos, en torno al 530 al 525 a.C., es decir, aproximadamente unos 100 años antes de estas cariátides que hemos presentado. Incluso hay estudiosos del arte que han encontrado precedentes en la cultura egipcia, que demuestra una influencia artística del mundo egipcio al mundo heleno. Esto ya se conoce a través, por ejemplo, de las ciudades como
Creta, que tuvieron un contacto muy directo con estas ciudades del Egipto antiguo. Pero también se traspasó esa cultura al mundo heleno del siglo V antes de Cristo. Como lo vemos en estas imágenes que estamos observando, donde vemos en la figura izquierda a la cariátide del tesoro de Sifnos, en Delfos, de la cual hablamos. Estas imágenes también en la parte alta del capitel tenían esta función de sostén, de mantener una figura sobre sus cabezas, mantener ya sea un techo, un arquitrabe, que es este rectángulo, por así llamarlo, que se forma en base a las columnas, ¿no? Y que cuando tenemos dos columnas juntas, terminamos formando lo que denominamos un dintel, una entrada. Bueno, la figura de Delfos, o sea, la figura de Sifnos, también presenta esta arquitectura de sustento, que lo que hace lo mismo la cariátide en Atenas. También vemos una especie de representatividad, de expresividad en la figura, ¿no? Pero esa expresividad, por cuestiones de tiempo, por cuestiones ambientales, se han ido disminuyendo. Pero tiene ahí esa misma idea de la expresividad en el rostro, de querer decirnos algo, que con los tiempos nos tenemos dando cuenta que realmente nos van a indicar algo, nos van a querer decir algo. Y por otro lado, tenemos, ya yéndonos mucho más atrás en el tiempo, tenemos en la parte derecha de la presentación los pilares osíacos del templo funerario de Hatshepsut, que están en torno al 1483 a.C., 1000 años atrás, antes de la figura de Atenas, de las cariátides. Pero estos pilares osíacos que se desarrollan en torno al mundo egipcio no cumplen esa función de sustento que sí cumplían estas cariátides en Delfos y también las cariátides en el caso de Atenas. Más bien, son figuras que sobresalen de la columna. No son parte de sí misma de la columna. Más bien son un relieve que se genera fuera de la columna y que no cumple la idea de sustento, sino que más bien la idea decorativa. Esa idea que nosotros nombramos en un inicio, ¿no? La idea de la pilastra, que es más decorativa en comparación a este cilindro mal llamado que es la columna. Y eso es lo que se ve la diferencia. Con el tiempo veremos que del caso egipcio al caso de Delfos y llegando a Atenas en el siglo V, vemos que estas figuras se van a ir moldeando a la columna y se van a ir volviendo una sola en sí misma con la columna. Será una sola. Dejarán de estar por separado de la figura arquitectónica, donde si la sacamos no va a pasar nada con el templo, con el edificio. Llegaremos a un punto cuando si sacamos esta figura del templo, el templo cae. Y la columna, la cariátide, se vuelve una con ese edificio. Ahora, una pregunta que tenemos que hacernos porque no deja de ser importante. Recuerden que esta actividad está trabajada dentro del mes de la conmemoración al mes de la mujer. Y si bien esto no es una reivindicación propiamente tal, es una observación de cómo se ha mirado estéticamente, que es importante, porque no hay que olvidar las cuestiones negativas también de la historia, porque nos hacen entender el pensamiento, la mentalidad, porque esa debe ser cambiada a través de la historia. Esa mirada debe ser ejecutada, plasmada, comprendida, para luego recién poder modificarla, recién hacerla parte de nuestra historia, pero no una historia que tenga que ser reiterativa, sino una historia que pueda ser cambiada. Porque es algo que podemos hacer con la historia, no repetirla. Esa es la gracia que nos presenta la historia, ¿no? Poder entenderla, comprenderla para poder ejecutar cambios en el tiempo, cambios en nuestro presente, y que se pueden ejecutar ahora ya, porque es lo que nos permite el traspaso de los conocimientos a través de la periodización. Y dentro de la pregunta que nos ejecutamos, partimos de 3 puntos principales. El primero de ellos es que las columnas con representaciones humanas no son únicas al sexo femenino, dado que también nos encontramos con estas figuras decorativas que son los denominados atlantes o telamones, como vemos ahí en las imágenes. Que se originan, los dos nombres son exactamente lo mismo, solo que el nombre cambia, ya que se origina en el mito del titán Atlas, o Atlante, dependiendo, si hablamos de Grecia, en el primer punto, o si hablamos de Roma, pues el caso de los Atlantes, ¿no? Titán, el cual estaba condenado a sostener sobre él, sobre sus hombros,
el mundo, sobre ese titán que está así cargando el planeta, la bóveda celeste, como algunos la conocen. Y estas, segundo punto, también responde a la idea de que las representaciones femeninas son más extensas en el arte decorativo, dado que las cariátides son columnas más diversificadas en los templos y edificios como elementos de adoración y devoción para un dios, o también de seguridad y estabilidad para la institución en la cual se ubica, que lo iremos viendo con el tiempo a través de los diferentes procesos e influencias que se generan en el arte. Además, los atlantes, por su lado, han sido elementos mucho más decorativos, a modo de ménsulas o complementos de fachadas, como lo vemos en la imagen que está al lado del punto número 2. Además, también han sido asociados al interior de los inmuebles, encontrándose en mesas, escritorios y sillas, como se ubican también algunos de muebles decorativos dentro del Palacio Rioja, que si algunos han tenido la oportunidad de poder visitarlo, y si no la tienen, quizás lo puedan hacer posterior, cuando se vuelvan a abrir las puertas del palacio, ya cuando sucedan ya estos acontecimientos conflictivos que vivimos hoy en día, van a poder observar que dentro del palacio hay muebles que generan esta idea del Atlante, ¿no? En algunas sillas, en algunos bancos, en algunas mesas, ¿no? Iremos encontrando estos elementos que serán fáciles de identificar, porque ya habremos entendido cuál es la idea de los atlantes, esta función más decorativa. Y por eso es que si sacamos, por ejemplo, los atlantes que están al lado del punto número 2, ese edificio no se va a caer, porque esa columna, que es el grueso de concreto que está ahí en el centro, ese grueso que está ahí, si se mantiene sin la figura de la ménsula del Atlante, ese edificio no va a caer. Esos arcos de medio punto no se van a abrir hacia los costados. Por el contrario, quedarán intactos, porque esa figura del Atlante es como un relieve que se forma sobre la figura, pero que sin este relieve, esta figura no va a decaer, no va a decantar. En tercer punto, también respondiendo a la interrogante, tenemos que introducir unos atlantes en una fachada suele ser un golpe demasiado fuerte, dado que acapara toda la atención y resta cualquier importancia que tuvieran los demás elementos, ya sean, por ejemplo, las puertas, las entradas, esas cosas por el estilo. Y además de eso, es un gesto arquitectónico demasiado marcado, demasiado llamativo, y lo que en la arquitectura efímera pasa por una chispa de imaginación de quien se le ocurra hacerlo, en lo perdurable será simplemente una insistencia cansina y molesta, porque esa figura, claro, en el instante será llamativa, interesante, pero en el tiempo esa figura siempre va a estar ahí cansada, cargando ese capitel, ¿no? Ese arquitrabe, y siempre lo estará mirando como con ese gesto de quejarse, de estarse lamentando en nuestra entrada, a nuestro hogar, al edificio, al museo. Por eso no son tan reiterativas las figuras masculinas en comparación a las femeninas que vemos en muchos edificios, tanto públicos como privados. Ahora bien, la funcionalidad. ¿Qué función cumplen las cariátides? La primera función de las cuales partimos es que son figuras estilizadas, son las primeras figuras estilizadas, utilizadas como columnas o como elemento de sustento para piezas arquitectónicas, este elemento que va a sostener sobre él un elemento, un arquitrabe, un edificio. Y siendo la caracterización femenina la más usada, mucho tiempo, durante mucho tiempo, hasta llegar a los estilos renacentistas y neoclásicos, donde ahí ya explota esta idea, y claro, se siguen repitiendo claramente después la figura de los atlantes, pero la cariátide va a sobresalir siempre sobre la figura masculina. La columna, además, con forma humana, en el caso griego, están siempre vinculadas con edificaciones religiosas, ya que de esta manera la columna antropomórfica, es decir, la columna que posee características humanas, carga consigo una connotación religiosa y no son concebibles fuera de ellas. Así, los cuerpos que sostienen están consagrados eternamente al servicio ritual. Y recordemos que en el mundo clásico, los hombres, no, si bien
podían participar de la cuestión ritual, del servicio ritual, no era una cuestión eterna, no era una entrega completa, no era una cuestión de que yo iba a sacrificar mi vida por el mundo ritual, por la cuestión del rito. En cambio, las mujeres, por el contrario, sí se entregaban completamente, ya sea por una cuestión cultural, por una cuestión social, e incluso también familiar se daba mucho, que la mujer la terminaban entregando al templo, se volvía una sacerdotisa que en sí se volvía parte del espacio y fuera del espacio no podía existir, se volvía en cierto sentido un siervo del templo, ¿no? Se volvía un siervo del Dios al cual se consagraba en el espacio. Por eso también la idea de las cariátides que, como son figuras femeninas, se asocian directamente a la idea del templo. Se asocian directamente a esta idea del trabajo perpetuo con el templo. También tenemos que dentro de esta funcionalidad son una de las primeras esculturas femeninas dependientes de un inmueble para poseer funcionalidad, ya como lo hemos señalado, ya que fuera de este solo son una escultura como muchas otras en la antigua Grecia. Son esculturas que no tienen una funcionalidad más allá de lo decorativo, más allá de esta idea de cumplir con una idea de un trabajo decorativo para una casa, para un palacio, para un edificio burocrático. Se vuelven, digámoslo, vacías, un tanto huecas, ¿no? En su idea arquitectónica, fuera de ella. Por ende, las cariátides deben su funcionalidad a la columna y a su masificación arquitectónica que permitió que estos elementos decorativos fueran deseados por otras culturas. También tenemos dentro de la funcionalidad un punto que nos señalamos aquí, porque es una cuestión más transversal, tiene relación con el pensamiento clásico, el cual confió en el cuerpo, y esta confianza hizo posible que su imagen sea asumida, imagen, claro, femenina, sea asumida como soporte. Recordemos, no olvidemos que estas figuras en su origen son esclavas, y eso los griegos lo van a utilizar como un argumento para utilizarlas como columnas. No olvidemos eso. Y eso posibilita el surgimiento de la cultura antropomórfica. La cultura antropomórfica, la columna antropomórfica que se diferencia de la cultura de los pilares egipcios y de la columna que se fue trabajando como, digámoslo, como un antecedente en el mundo de Delfos, no es completamente una columna. Esta es una columna, cumple las perspectivas, cumple las proporciones que tiene que tener una columna, las medidas de columna. Porque hay que entender que el cuerpo griego, espiritualmente, desde la cuestión de la mentalidad, es su estructura. Por ende, puede ser entendida como un sustento de una edificación, pero también como soporte mismo de la idea de lo humano. Por otro lado, no hay que olvidar que este cuerpo está estructurado, tiene una estructura, tiene dimensiones el cuerpo humano. Y en la medida que es en sí mismo una estructura coherente, finita, armónica y arquitectónica, se vuelve un entramado arquetípico. Es decir, se vuelve parte del edificio. Es parte en sí de la idea de lo que tiene que ser la perfección, la armonía de la construcción de un templo. De ahí la idea de estructura del cuerpo. De ahí la idea de la estructura de la cariátide como elemento que representa no solamente una columna, sino que también presenta la idea de un elemento que cumple con un rol no solamente de sustento, sino también con un rol de armonía. Representa, durante el siglo V, la búsqueda de la perfección clásica de la arquitectura y el arte y escultura clásica del mundo griego, clásica del mundo ateniense. De ahí esta idea de la estructura, ¿no? Para que vayamos entendiendo cómo se genera. Ahora bien, cuando observamos estas comparaciones con estas réplicas que son idénticas del mundo clásico, que ambas están en Estados Unidos, podemos observar cómo se cumple esta armonía. Partamos por el caso de la figura a mano derecha, el Partenón.
ubicado en Nashville, que fue construido por allá por 1897. Es un templo de réplica exacta de las columnas dóricas, que son las que observamos en la construcción del Partenón ateniense. Y vemos que este Partenón permite al observador poder generar a través de la visión un punto de fuga. Permite que el espectador pueda crear que esta figura es, primero, finita, pero dentro de la observación es infinita. Vemos la línea del observador en el Partenón en una dimensión, ¿no? Y se forma un punto. Vemos la línea del horizonte que está en la parte donde termina, por decirlo así, como el pasto y empieza el cielo, es otro punto. Y por último, la línea de nuestros pies que nos van a ejecutar donde está el suelo. Así generamos tres líneas, tres lineamientos que nos van a generar un punto de fuga que nos van a llevar a una idea que va a ir así, ¿no? Donde despertarimos nuestra visión a un punto, a un triángulo en específico. Ese triángulo es lo que nos va a permitir generar la idea de lo finito, como hablamos anteriormente, y también la idea de la continuidad, la idea de que esto va a continuar más allá. Y eso es muy importante porque esta misma idea que se genera con el Partenón en Atenas se genera también con las cariátides. Estamos en la réplica del Museo de Ciencia e Industria de Chicago. Y vemos esta réplica de las cariátides que son también réplicas de las figuras de Atenas con las mismas posiciones de sus piernas. Esto recrearon claramente la idea de los brazos, obviamente. Y vemos que sus figuras son finitas. Tienen un fin. Parten y terminan en un punto, una línea. Pero permiten a través del edificio, el entramado arquitectónico, no ser ellas lo finito, sino que ellas son parte de lo finito, pero lo finito en sí como ideal del concepto arquitectónico es el edificio en sí mismo, como lo acabamos de hablar con el Partenón, ¿no? Lo finito se acaba cuando se acaba el edificio completo, no cuando se acaba parte del edificio. Y las cariátides son parte de él, no son una cuestión por separada del edificio. Es una cuestión que hace alusión con el edificio un conjunto arquitectónico que son uno solo en su creación. Vemos también una cuestión de lo que vamos a hablar, donde se vuelven parte del edificio, y no solamente el edificio, con el Instituto Cervantes, en Madrid, España. El Instituto Cervantes representa esta idea de las cariátides como parte del edificio, como columna de sustento. Si bien es que es una institución más neoclásica, más correspondiente al siglo XX, pero que replica ideas del siglo XIX, sí cumple la función de sustento porque representa sobre el dintel. Sostienen el dintel. Si la sacamos, ese dintel no se va a sostener por sí solo, ya que no hay una columna detrás de ellos. Ellas son, si se dan cuenta, la columna en sí misma. Lo que hay detrás son creaciones de concreto que son parte en sí del entramado. Pero ese dintel, esos cubos, por así llamarlos, que están sobre sus cabezas, se sostienen gracias a la cariátide. Gracias a esta idea, ¿no? Esta idea del sustento, esta idea de someterse al templo, al edificio, y ser uno con ellos, solamente un entramado completo, una construcción. Y en cuanto a otro factor muy interesante que tiene relación con la estética, nos encontramos con que generalmente la estética de la cual podemos adquirir conocimiento de cómo se entiende esto, de la estética, el estilo, la técnica, tiene una relación muy directa con el mundo griego, con el mundo ateniense, porque la mayoría de lo que se obtiene de la estética de las cariátides se extrae de las cariátides del Erechtheion, de la Acrópolis de Atenas. De allí se empiezan a ejecutar todas estas ideas, ¿no? Más bien del mundo tanto espiritual como filosófico, de donde parte esta expresión, ¿no? De la idea de lo clásico, de la idea de la imagen, de lo finito, de lo divino, de la estructura del cuerpo. Por eso es que por eso estamos obligados, digámoslo, a acercarnos siempre a esta idea de lo clásico, de lo clásico. Recién una vez entendiendo estas concepciones, podemos extraernos de ello y poder utilizarlo para comprender otras figuras. ¿Y qué es lo que creamos principalmente de la estética del Erechtheion?
4 puntos a entender. Lo principal es que son 6 cariátides de 2,3 metros de altura que sostienen el techo en lugar de columnas. Cada pieza de mármol constituye la imagen de una mujer joven que mira al paisaje y hacia el Partenón, porque donde ellas están puestas, cuando miran hacia más allá del paisaje, justo frente a su visión está el Partenón, el lugar donde se encontraba la diosa del lugar, Atenea, y también otros dioses que hacían juego con este paisaje politeísta dentro del templo, la adoración que ellos ejecutaban. Los principales dioses que nosotros conocemos del mundo clásico. Es decir, cumplen doble adoración, adoración al templo de Erechtheion, a Erechtheion, que era el primer dios, o sea, el primer rey mítico de la ciudad de Atenas, y también cumplen la adoración a los dioses del Partenón. Entonces, hay una doble adoración ahí, las cariátides se replica, se reutiliza la idea de la adoración, tanto como parte del templo que están ahí sirviendo ese templo, y también la idea de que sirven con su mirada en forma de adoración a la otro templo que está ahí observando. Cada una de estas se encuentra de pie y con una pierna adelante, en una postura llamada contraposto, ¿no? Esta figura de como que la figura va a salir caminando de la escena. Una pierna recta y una ligeramente flexionada, representando una postura determinada, pero casual. Las figuras poseen el pelo largo y trenzado, están vestidas con peplos, un tipo de prenda griega hecha de una túnica que se dobla hacia atrás en el corpiño o el brasier, esta parte de aquí del busto, y se sujeta con el hombro con un broche envolvente a modo de chal. Y sobre sus cabezas encontramos estos cestos que hacen a modo de capitel. Es decir, la columna se modificó por completa. El capitel ya no existe, sino que ahora es un cesto que replica, claro, esta idea de la carga pesada que llevan, o por el contrario, la idea de llevar estas cestas para la adoración, en el caso de Artemisa. Originalmente las esculturas levantaban una esquina de su túnica con una mano, mientras que con la otra sostenían una vasija poco profunda, pero los brazos y las manos ya han desaparecido por consecuencia de los daños ambientales, como lo he dicho. Y no solamente ambientales, sino que también conflictos bélicos que se han desarrollado en Atenas. Guerras civiles, guerras externas, levantamientos, rebeliones, todo eso ha ido dañando la escultura. Y externo al templo de Erechtheion, y a lo largo de la historia del arte, las construcciones más representativas de las cariátides se encuentran en los palacios y las ciudades, poseyendo generalmente una arquitectura arquitrava, es decir, que sostienen sobre sus cabezas un dintel, situándose en primer plano en sustitución a la columna como elemento de sustento, siendo ornamentadas de forma polícroma en base a representaciones de la naturaleza, animales y plantas, que lo observamos a continuación. Esta es una reconstrucción del templo del Erechtheion, donde vemos a las cariátides policromadas, y claro, con las dos manos, donde vemos que una parte de su mano tiene la túnica y la otra tiene la vasija. ¿Y qué es lo importante de observar aquí? Porque las imágenes no están puestas aquí porque sí, por una cuestión de que estaba bonita. No, por el contrario. Imágenes tienen esta función de ser una representación de su momento, de su circunstancia. Algo que decía un historiador del arte, que también se replica en la historia como disciplina, es que en la historia los hombres son hijos de su tiempo. Y en el caso del arte, las obras artísticas también son hijas de su tiempo. Y más que hijas, también son representaciones vivas de su tiempo, que nos enseñan cómo se entendían, cómo se cuestionaban, cómo compartían el mundo, y toda esa forma de entender, ¿no? Cómo uno va comprendiendo a través del tiempo la idea de quién soy, de quiénes somos y cómo nos vemos en el otro. Y esto se observó a través del interés y la confianza sobre la corporalidad manifiesta en el arte clásico.
hicieron posible la concepción del cuerpo como soporte de la arquitectura. No olvidemos que el cuerpo griego es estructura, y eso permitió poder hacer una columna en base a un cuerpo. Y las cariátides, estas figuras antropomórficas a manera de columnas, dan fe de la confianza griega en el ser humano y su materialidad. Estas columnas dieron fe de que el hombre y la mujer griega podían representarse como columna, podían representarse como una figura escultórica que se volvieran parte del entramado arquitectónico de un edificio. Imagínense esta gente que piensa que primero de que la escultura ya, hicimos la escultura, bien, perfecto, ya. Hicimos las esculturas, las pudimos movilizar, dejar en edificios, en lugares comunes, en las ágoras, en los foros. Pero ahora hacemos de estas esculturas una con otro tipo de arte que es la arquitectura. Les hicimos una con el edificio. Iniciamos el proceso de que la escultura se volviera parte de la cuestión arquitectónica. Pero nos preguntamos entonces, ya, está bien, volvieron parte de la cuestión arquitectónica, pero ¿cómo hicimos para que esas columnas se materializaran como seres humanos? Para que el mundo griego le entendiera a estas columnas como seres humanos. ¿Cómo? ¿Cómo lo logramos? Y aquí debemos pensar, idealizar la figura claramente de la figura humana, pero pensar, cuestionarnos toda esta idea, ¿no? ¿De dónde parte, no? Esta idea de la materialización. Y esto parte a través de la policromía, tal como lo estamos observando, que dotaba al templo griego de alma. Y de alma dotaba la policromía, la pintura le daba alma, ya que como señalaba el arquitecto Gottfried Semper, a mediados del siglo XIX, la policromía actuaba como una fina piel translúcida que convertía la arquitectura en una entidad orgánica, viva, dotándola de personaje. Y la personaje es el alma, ¿no? La personalidad. El templo con el color tiene personalidad, tiene expresión. Es lo que tenemos nosotros, las personas. Y así se emancipaba al edificio de la materialidad inorgánica del mármol blanco. Nosotros hoy en día pensamos, incluso algunos todavía seguimos observando los templos, claro, desgastados por el paso del tiempo, quizás imaginándonos que siempre fueron así, grises, sin color. Nos damos cuenta que no era así, por el contrario, tenían color, tenían vida, tenían esta movilidad expresiva que nos representan, ¿no? Con esta policromía. Dado que no debemos olvidar que estas figuras arquitectónicas son símbolos punitivos también, ¿eh? No hay que olvidarlo, están castigadas, ¿no? Por esta tradición realizada en las guerras médicas. Y como están destinadas a la eternidad, a cargar con el peso del templo, y para que su castigo prosiguiera más allá de la vida humana, los antiguos griegos dotaron de alma a estas columnas humanizadas para cumplir con un deber asignado, con su deber asignado. Es decir, estas personas eran sádicas, ¿no? Imagínense, estas mujeres del pueblo de Caria en algún momento fallecieron, y ellos replicaron a estas mujeres de Carias en las columnas, en las cariátides. Y para que estas cariátides vivieran, ¿no? Vivieran la idea desde la concepción del mundo, de la mentalidad clásica, la dotaron de vida, de policromía, de expresión facial, de movimiento corporal que se fue desarrollando paulatinamente. Y todo ello para que eternamente estas mujeres cargaran con ese peso, para que eternamente jamás dejaran de sufrir. Es una cuestión muy sádica que hicieron estos antiguos griegos. Pero, mentalmente hablando, mental, espiritualmente entendiendo la figura, estaban en otro nivel, ¿no? En otro nivel de la concepción de lo que se entiende por vida, por orgánico. Como lo hizo, por ejemplo, Gaudí con sus edificios, ¿no?
en Europa, esta idea desde lo orgánico, de lo vivo, de lo que respira, se volvieron parte al final de la concepción de la vida. Y es importante también destacar que las cariátides soportan el gran peso del templo sin señales de esfuerzo, a pesar de estar vinculadas a la idea del servicio perpetuo, lo que se ejemplifica con la disposición de sus cuerpos y los gestos con la disposición no solamente de sus cuerpos y los gestos, sino que también de sus rostros, que no representan muestras de dolor. Cuando observamos tanto en la reconstrucción de la policromía como en la observación de la figura tal cual hoy en día está, no vemos ese gesto de dolor, de cansancio, de esfuerzo, no lo vemos. No vemos esa idea. Por el contrario, los atlantes, a diferencia de las cariátides, sí demuestran lo contrario. Sí demuestran que esta pesada bóveda celeste que soportan el idea del titán Atlas, y que supone que además es un cuerpo masculino, es decir, tiene más fuerza y ideal, ¿no? Del mundo clásico, sí demuestran cansancio, sí demuestran esfuerzo, sí demuestran un malestar en su tarea. Se ve que su castigo no lo llevan. Ya que por el contrario, la figura femenina tiene una sensación general de ligereza. Mira soporta el templo sin renunciar a la gracia y a la ligereza de la composición, siendo figuras que mantienen esa delicadez clásica y también esa idea de lo clásico, de esta expresividad más reservada, ¿no? En cambio, los titanes, los atlantes, están ahí cansados, agotados, y ese cansancio, ese malestar, fue lo que llevó a que se intentaran, y no se quiso también hacer mucho, replicarlas a tal nivel en las ideas del mundo clásico, que eran molestas, ¿no? Esa es la idea, por eso decimos que por qué mujeres y no hombres, porque los hombres eran cansinos, eran molestos, eran una carga molesta de que estaba siempre ahí mirando con esa carga, que al entrar al palacio, al entrar al templo, ya sea, era chocante, era una cuestión molesta, que no rompía la idea de la armonía dentro del salón. Y otro factor muy importante que tiene relación a este mundo clásico es con la belleza, ¿no? Esta belleza del mundo clásico que observamos en torno a lo que vemos aquí. Las figuras que vemos pertenecen a la cariátide, que pertenece al templo original del Erechtheion, que fue sacada y está en el Museo de Londres. Las cariátides que nosotros hemos ido observando en Atenas no son las originales, son cariátides réplicas. Tal cual como las vieron, las replicaron. Las originales las dejaron 5 de ellas en el Museo de la Acrópolis en Atenas, donde se mantienen 5 conservadas, se las cuidan, claro, las protegen del daño ambiental, y la sexta se encuentra, la mejor, digámoslo, la mejor conservada se encuentra en el Museo de Londres, en Inglaterra. Y continuando con el tema de la belleza, es un aspecto fundamental de la estética. Esta se puede ser alcanzada a través del dominio del equilibrio y la proporción bajo los cánones clásicos. Y la cariátide responde a estas normas artísticas, siendo un claro ejemplo del ideal del arte clásico, inicia su esplendor a mediados del siglo V a.C. ¿Y cómo lo hace? ¿A través de qué forma? Y lo hace a través del cuerpo humano, el cual debe responder a esta concepción de la belleza, que entonces lo representaba en un fundamento de imitación y observación, donde se asumía la idealización en torno a esta imitación, a esta observación de un canon clásico.
que se estableció a través de Polícleto por esta idea de las 7 cabezas. Es decir, la cabeza de cada uno de nosotros tiene una medida. Esa medida debe replicarse 6 veces más en nuestro cuerpo y sumando esas 6 veces más nuestra cabeza, que son 7 cabezas, un número. Ese número tiene que ser la proporción de 1 a 7. Es decir, si la cabeza mide una proporción y esa proporción la multiplicamos por 7, tiene que ser la medida completa de nuestro cuerpo. Si no mide eso, somos imperfectos. Así de sencillo. Y así se hacía la idea clásica de la construcción de las columnas y también la idea clásica de las esculturas. Claro que estas medidas se fueron modificando con el tiempo. En el mundo romano eran 7 cabezas y media, quizá porque era más alto, no lo sabemos, y en el mundo ya más del Renacimiento fueron 8 cabezas, pero siempre varían entre 7, 7 y media u 8. Están dentro de esos márgenes. Y ahora ya tenemos que empezar nuestro viaje por el tiempo, ya hacemos toda la cuestión estética, la cuestión arquitectónica. Y la influencia de esta idea del mundo clásico se da primero en el siglo I y II antes de Cristo, donde los romanos extendieron el repertorio iconográfico de la arquitectura y lo expandieron tanto el ámbito público como privado, porque el mundo griego, el mundo era público. En el mundo romano, el mundo privado también existía y también se podía reproducir en ese aspecto. Y se expandió tanto al mundo religioso como al mundo votivo, también funerario, y también al mundo meramente decorativo, ya que también se podía permitir lo privado. Luego, hasta el siglo XVI, y desde la antigua Grecia, no consta realmente en la historia del arte de que se volvieran a replicar las cariátides hasta, por eso dijimos, el siglo XVI, con la obra de Jean Goujon en el Palacio del Louvre, que se denomina La Tribuna de las Cariátides, la obra que observamos ahora. Se desarrolló en torno al 1549 y el 1553. Eso se encuentra dentro del Palacio del Louvre cuando era una residencia particular, y como observamos ahí las cariátides que replican esta idea de la cariátide clásica del mundo ateniense. Ya que no se sabía, pero es importante, no se sabía para la época que estas figuras en algún momento tuvieron brazos, y tampoco se sabía que estas figuras en algún momento habían sido pintadas, tenían colores. Se desconocían estas cosas, por eso también la figura de la distorsión, ¿no? De dónde vienen, qué representan, porque la replicaron como figuras bellas, como figuras representativas de la belleza, cuando desconocían ese pasado sádico, ese pasado punitivo del castigo. Luego, entre el siglo XVI y XVIII, no se volvieron muy frecuentes, la verdad, después del siglo XVI con Jean Goujon, pero empezaron a abundar en el siglo XIX, cuando los registros ornamentales subieron de tono, siendo la tradición francesa la más importante, en donde destacan las cariátides del Louvre como principal influencia en el mundo neoclásico y en el mundo también europeo. Luego de ello, en el siglo XIX, nos encontramos que empiezan a proliferar mucho estas figuras, ¿no? Y empiezan a aparecer las cariátides de los atlantes, como vemos en la imagen ahí, pero es como una cuestión de que explota, es como lo que está a la moda, utilizar en los edificios, en los palacios. Pero siempre lo hacen con la idea de transmitir un valor de solidez y seguridad en edificios de organismos, aunque también los tienen los privados, que manejaban cierto poder económico, ¿no? Estas familias más ricas que existían en Europa. Y siendo la influencia francesa la más extendida por el mundo, sobre todo por la moda de los estilos eclécticos, que también, que aunque también nos damos también el caso de que no solamente era por el estilo ecléctico el caso de Francia, sino que también era porque Francia era más sencilla en la réplica, ¿no? Más sencilla en la réplica de copiar los modelos clásicos. Si bien le colocaba un poquito de todo, ¿no? Y un poquito de su propia salsa, también le colocaba esa sencillez, esa idealización del mundo clásico que permitía de replicar esta idea de la ligereza. Eso se replica, por ejemplo, en el caso del Banco de España, que es un claro ejemplo de esta influencia francesa ecléctica,
donde vemos en el círculo rojito que vemos en la parte derecha, las cariátides que vemos en la parte izquierda ya más cercanas, que no son el centro del edificio, sino que son parte del edificio. Son uno con él. No tienen digámoslo, como el primer lugar del edificio, no son como la centralidad de él. Son parte de él, son una cuestión común, una comunidad arquitectónica. Y empezamos a viajar en el tiempo, ¿no? Porque hay que empezar a viajar, hay que empezar a avanzar, acercándonos a lo que nos vemos aquí en nuestro museo del Palacio Rioja. Y una de las primeras representaciones que salen de Europa y llegan en nuestro caso a nuestro país es el Museo Nacional de Bellas Artes, que se desarrolla en torno a 1909 y 1910, con el centenario de Chile. Y vemos a estas mujeres, a estas cariátides, que son una representación del ideal que se desarrolló durante el mundo europeo, pero no son columnas, porque las cariátides empiezan a dejar de ser columnas y se vuelven más decorativas, porque tanto la moda por tenerlas que pierden la funcionalidad y se vuelven figuras más decorativas. Más de, yo quiero tener esto, yo quiero tener esto, yo también quiero tenerlo porque me hace ver importante, ¿no? Me hace tener influencia en el mundo social, en el mundo cultural. Empezamos a replicarlas por montones. Y una de estas es las columnas, o sea, las cariátides que se desarrollan en el Palacio, el Museo Nacional de Bellas Artes. Son pilastras, no son columnas, no sostienen nada. Si nosotros las sacamos de ahí, ese edificio, ese dintel no va a caer, porque lo que sostiene son las columnas que están al lado de los arcos. Estas figuras miden aproximadamente 3 metros con 57 y figuran sostener la parte superior, y digo figuran porque no lo hacen, sostener la parte superior del hall central, en el segundo piso del museo. Y eso más o menos vamos entendiendo entonces que en Chile las figuras de las cariátides, que aquí en Chile no hay muchas, la verdad, pero las que hay no son columnas generalmente, sino que son pilastras, ya pierden esta función, van perdiendo su funcionalidad, como lo fuimos hablando en un inicio, van perdiendo su sentido. Y empezamos ya a llegar directamente al Museo Palacio Rioja, el cual tiene una reconstrucción, o sea, mejor dicho, se construye en torno a 1907 y 1912 por el arquitecto franco-portugués Alfredo Azincourt, quien tuvo como inspiración a los palacios franceses e italianos que se combinaron en un refinamiento de los estilos observables en el inmueble y el inmobiliario, o sea, el mobiliario importado de Europa, que tanto el inmobiliario, es decir, la estructura, el cascarón de afuera, ¿no? Y el elemento mobiliario del interior, terminaron por formar un característico palacio de estilo neoclásico francés, que es lo que vemos aquí en la imagen, no en la fotografía. Esta idea que nos remonta, no remonta al mundo clásico de las columnas, ¿no? Del entramado del movimiento, esta idea de la cuestión pública, ¿no? De la cuestión más social, más abierta. Y vamos entonces viajando al interior del palacio y nos vamos observando lo que es el salón central. Esta imagen, esta fotografía más antigua, más clásica, allá por donde, principio del siglo XX, ¿no? Nos encontramos con ya un salón central más actualizado, ¿no? Estos últimos años, donde observamos en una de las imágenes a una de las cariátides que vamos a ir trabajando, vamos a ir observando. Pero antes de viajar allí, tenemos que ver la ornamentación. Si bien la ornamentación responde a una decoración del salón central que abarca tanto las columnas, los frontones, sobre las puertas, como lo vemos ahí, ¿no? Estos triangulitos que están ahí, sobre las puertas, y ventanas, las grecas, las hojas de acanto, de los cielos, como vemos ahí, ¿no? Tienen influencia directa del arte grecorromano, es decir, tenemos en el salón central influencia grecorromana, primer punto.
En tanto, los mascarones, que son estas máscaras que se ven en ciertos sectores, los trofeos y las ménsulas nos hacen alusión al Renacimiento. Y por último, los lazos, las guirnaldas, las molduras, son más propias del barroco, formando en su conjunto un estilo ecléctico, porque tenemos grecorromano, Renacimiento y neoclásico. Tenemos una mezcla y un incipiente, hay un choque de estilos que terminan creando esta idea ecléctica del mundo artístico en el salón central. En cuanto a la funcionalidad del salón, este estaba pensado principalmente para acoger celebraciones. Por lo tanto, es el espacio más esplendoroso. Además, es el lugar que ocupa el centro del palacio, donde se pueden apreciar dos cuerpos. El primero, donde están las puertas que vamos entrando, ¿no? Y el segundo, donde vemos las ventanas. Y esto se hacía con la idea de aumentar primero la majestuosidad, la altura, ¿no? De llegar a los cielos, y también permitir el mayor ingreso de iluminación para que sea un lugar iluminado, un lugar que permanezca en vitalidad dentro de su arquitectura. Y como lo dijimos, la cariátide que está ahí presentada se ubican dentro del salón central. Son 4 las que ubicamos. La cariátide de Europa, América, Asia y África. Y las técnicas utilizadas dentro de cada una de ellas en general, yo las he dividido en cuanto a porcentajes, ya que estos porcentajes representan la utilización de la técnica. Constamos de un 60% de escayola, que es un yeso calcinado de grano fino, que tiene el fin de resaltar los detalles de ajustes ornamentales, las cornisas y también obras en molde. Se utilizó no solamente para las cariátides, sino que también, como les digo, las cornisas y los relieves que se encuentran en el salón central. La técnica de la escayola fue conocida en la antigua Roma y se volvió a utilizar en Italia en el siglo XVI, extendiéndose después al resto de Europa. Hacer una técnica más barata que el mármol u otras superficies de piedra lleva a que la escayola pueda dañarse fácilmente y se conserven pocos ejemplares de ella. Y eso lo podemos observar, claro, en la reconstrucción que hemos visto de los años de las cariátides. En cuanto al yeso, este corresponde a un 15%, este responde al mineral blando, que existe en la naturaleza y es utilizado comúnmente como un agente retardador, para que la escayola no se seque tan rápido y se pueda ir manejando estos relieves, estos movimientos con mayor lentitud, ¿no? Y un fierro, el elemento del fierro, que es un 10%, ya que es el material que amarra la escultura para convertirla en una sola pieza, ya que desde la cabeza de la cariátide hasta los pies de esta recorre un fierro internamente que amarra, que aprieta la figura y no hace que esta se desprenda. ¿Y por qué no hace que se desprenda? Porque por el peso de los relieves, como la figura tiene un relieve claramente, los relieves en forma de contraposto tienden a moverse, como a querer salir, y eso puede hacer que la fuerza de gravedad las induzca a caer. Y ese fierro evita que eso suceda, la mantiene firme, que no sobresalga de la idea de la pilastra, porque es muy importante. Estas cariátides tampoco son columnas. Nuevamente nos encontramos con esta idea de la pilastra, de que son figuras que son decorativas, que no cumplen una función más bien de un cuidado, ¿no? De un cuidado del sustento, no sostienen nada al final del día, ¿no? Son más bien decorativas, representan ideas, ideales, pensamientos de quién fue el arquitecto y de quién fue también el dueño del palacio. Y por último, la técnica del ahuecado, que corresponde a un 15%, donde vamos a observar que el interior de la pieza no posee material, lo que convierte la figura en una cáscara moldeada con un espesor de 3 centímetros. Eso es todo lo que es la figura en sí. Al final la obra es el molde y la figura, el relieve, es lo que se conserva de ese molde que se ha podido guardar a través del tiempo. ¿Qué observamos entonces de la reconstrucción del museo? Importante. Nosotros hemos aquí dividido en 4 puntos principales de cómo se realizó la construcción, porque las cariátides hay que entender que con el año del terremoto del 2010 sufrieron grandes daños, muy, muy grandes daños.
que el terremoto del 85 ya había dejado, que el terremoto del 2010 fracturó aún más y las terminó dejando algunas casi invisibilizadas. Casi las había hecho desaparecer. El primero de esos puntos parte de la observación, ¿no? Observar las grietas en las cariátides con los daños específicos en algunas de ellas. Observar también un análisis, ¿no? De la comprensión de la estructura desde el interior hasta el exterior. Es decir, tenemos que ver esta cariátide, cómo está en el interior. Y ahí es de donde observamos el fierro, que une la figura, el fierro que mantiene firme, apretada, ¿no? Que es lo que le da esta estructura. Después tenemos que unir estas figuras ya desde los puntos, que vemos desde los pies hasta la cabeza, y tenemos que ejecutar este amarre, este apretado de piezas para mantenerlas fijas, pero un fierro que sea más estable, ¿no? Por eso es que esta estructura en general se les cambió mucho, no solamente se les cambió el fierro, que ya en muchos casos está oxidado por la humedad también ambiental, sino que también se les generó un cambio en la escayola, se endureció la escayola. Y por último, una restauración ya total de todo lo que hemos observado, estos puntos de la observación de ver en qué punto vamos a trabajar, donde se pulen y se redefinen los materiales para la mantención de la figura en relación a los efectos ambientales. Porque no olvidemos que un palacio, si bien es un museo, también tiene los daños y los deterioros de una casa, la humedad, el daño ambiental de externo que entra a la casa, ¿no? Que el polvo, la tierra, el movimiento, que Chile se caracteriza por ese movimiento no telúrico, todo eso es que lo empezamos trabajando. Hay que mejorar en todos esos aspectos las figuras. Y terminamos observando estos dibujos, estos bosquejos de las cariátides, de cómo se ven sus movimientos, sus expresiones faciales, sus peplos, sus túnicas, y cómo se pueden ir generando diferentes modelos. No solamente el modelo clásico, la ligereza, esta composición fina, ¿no? Podemos ir cambiando allí también. Y ahora viendo específicamente cada una de las cariátides, que es lo que nos llamaba la atención, ¿no? Desde esta idea, observar las cariátides de cada una de ellas, y cómo las trabajamos. Y porque ya sabemos todo lo general, ahora ya sabiendo todo lo general, podemos ir aplicando cosas puntuales. Que si bien no están todas aquí, porque se desconoce mucho de las cariátides del museo por falta de documentación, por falta de fuentes, con lo anterior podemos hacer análisis de cómo se entienden las cariátides. Cómo nosotros, en nuestra individualidad, nuestra percepción íntima del conocimiento, podemos ir entendiendo qué es la cariátide, cuál es su origen, cuál es su influencia, cuál es su estética, su función, ¿no? Y la cariátide de Europa se ubica generalmente en torno a la ubicación geográfica del Salón Central en el norte. Es decir, Europa está al norte del mundo, dentro de esta rosa de los vientos, ¿no? Dentro de la concepción que idealizó Fernando Rioja y también Azancot, el arquitecto. En cuanto a la técnica de la cariátide, es una técnica que es transversal para todas, que no se distingue una de otra. Se utilizó la escayola para dar imitación del mármol blanco, eso es lo principal. Y en base a técnicas como paños mojados, que es esta técnica donde vemos que pareciera que el paño está como pegado a la piel, ¿no? de la cariátide, de la fémina, donde podemos ver que debajo de ese pliegue se ve el relieve, se ve la forma de la pierna de la figura. No se pierde el cuerpo de la figura, es parte de la visión. Eso es lo que permite la técnica de los paños mojados. Hacernos ver como si la escultura debajo permitiera ver el cuerpo, la delicadeza de esa figura. También vemos la figura del contraposto, esta idea de que una pierna sobresale, como el caso de la pierna izquierda que sobresale de la figura, en contraposición a la pierna derecha, que está como más derecha, ¿no? más hierática, y hace esta idea de que con el contraposto como que esta figura va a caminar, va a salir de allí. Y también un delimitado escorzo, y digo delimitado porque no es tanto el movimiento. El escorzo es cuando vemos estas figuras, como el David de Miguel Ángel o el Donatello de Rafael, obra del Renacimiento, donde vemos que estas figuras se mueven, como que bailan, ¿no? Como que bailan el movimiento de la cadera. Bueno, esta cariátide también intenta replicar ese movimiento de la cadera, como que se mueve,
como que está viva, como que nos quiere decir expresiones con su cuerpo, expresiones no solamente de delicadeza, sino que también expresiones de belleza, que era lo que buscaba el Donatello y también el David de Miguel Ángel. En cuanto a la estética, que esto es algo ya más particular de cada una de ellas, la cariátide lleva una corona almenada sobre su cabeza. Esta idea como que va así como la parte superior de un castillo medieval o de una torreta medieval, como que va en subidas, en bajadas, en subidas, en bajadas, que en sí, más que una corona, representa un castillo, que es lo que lleva sobre su cabeza, ¿no? Esta idea del mundo medieval europeo, esta idea del mundo de, del mundo del cuidado, del mundo del castillo al final que resguarda. ¿Y qué nos resguarda? Bueno, nos resguarda los símbolos que representa esta cariátide a través de los pinceles y los libros, que representa el conocimiento y el arte. Como que Europa, ¿no? Nos trae a nosotros, a América y a los tercermundistas, esta idea del conocimiento, nos transmite esta idea de la superioridad a través de ella, que nos trae a nosotros a América, esta idea del saber. Y fíjense bien en la obra porque más adelante las iremos comparando. Obsérvenla. Tomen su tiempo de mirar por completo su posición de la mano, su vista, cómo nos mira, ¿eh? También su cuidado de ahí del busto, ¿no? Figuras importantes que tenemos que ir destacando. En cuanto a la siguiente cariátide, que es la cariátide de América, su ubicación geográfica está al oeste, donde está América en esta rosa de los vientos, ¿no? Su técnica, al igual que la anterior, no se distingue, son las mismas. También tenemos la posición del contrapuesto, solo que aquí la pierna que sobresale, que normalmente es la izquierda, no está afuera, pero también se nota, gracias a la técnica de los paños mojados, el movimiento de la pierna que hace, se ve que se está doblando, ¿no? Se está flexionando. Y la estética, aquí sí cambia, corresponde al pecho de la cariátide que cuelga a un sequil, el cual personifica al pueblo originario de los mapuches. ¿Y por qué solamente a los mapuches, sabiendo que en América hay muchos pueblos originarios, en muchas otras culturas? Y es porque a Fernando Rioja le llamó mucho la atención la historia de los mapuches y estos conflictos que llevaron con los españoles. Además, él es español. Me interesó y creyó que una buena forma de representar en el Salón Central al pueblo americano era a través de ese pueblo más, que tenía más autonomía, más independencia, que nunca se dejó doblegar por el imperio español, por la cultura española, y pudo permanecer a través de los años, mantener su independencia, su nación, al margen de lo europeo. De ahí esta idea de querer representar a América como los mapuches, como los araucanos, ¿no? La siguiente es la cariátide de Asia, en la cual se ubica la sección este, es decir, al contrario de América. La técnica sigue siendo la misma, pero aquí, que les recordé que observaran las imágenes, que tomaran atención de ellas, porque nos empezaremos a dar cuenta que tanto la cariátide de Europa o América tienen su pecho al descubierto, y Asia no lo tiene. Asia no tiene su pecho al descubierto. ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Eh? ¿Qué nos está queriendo decir Fernando Rioja y el arquitecto Sancot con esta idea de los pechos al descubierto? Es algo que vamos a responder al final, ¿no? En cuanto a la estética, la cariátide es caracterizada con ojos rasgados, una cuestión muy discriminatoria, digámoslo, de cómo son los orientales, porque aquí ni siquiera es que diga China o Japón, no, son los orientales, y también por el uso de un turbante y la posesión en su mano de un abanico redondo tipo de pai pai. Y cuando pasamos a la cariátide de África, esta geográficamente está al sur, la técnica sigue siendo la misma y nuevamente nos damos cuenta que su pecho está tapado. Al igual que Asia, su pecho no está al descubierto. Se mantiene allí muy distinta a América y a Europa. Y su vista también está hacia otro punto, no nos apunta directamente a los ojos. Claro, está en el segundo nivel, ¿no? Este nivel más alto del palacio. Pero igual, pensando si estuviéramos mirando fijamente, no nos está mirando fijamente, si lo viéramos frente a frente, no mira hacia abajo. Como que hay algo que
que no nos puede mirar, ¿no? Y la estética de la cariátide se distingue por su pelo crespo, grandes aros y la piel de león que hay en su cabeza. Ya representaciones de las sociedades cazadoras y recolectoras que aún en África siguen existiendo para principios del siglo XX. Y ahora llegamos a responder entonces por qué dos tienen el pecho descubierto y dos no lo tienen. Una concepción estética que Fernando Rioja, como hombre europeo, bebe, se amamanta de Europa, pero cuando llega a Chile también se amamanta de América, se amamanta de los pueblos originarios, conoce América, y estas se vuelven sus dos madres, sus dos cultivadoras de saber, ¿no? De quién es él, adquiere saberes, de quién él adquiere conocimiento, adquiere una afiliación de Europa con América, como lo vamos diciendo. Y en el caso de la visión, solamente Europa, cuando después si quieren pueden retroceder en el tiempo, claro, esta presentación, la charla, y van a ver que en el caso de Europa, es la única que nos mira fijamente, de forma horizontal. Tanto América como Asia y África miran hacia abajo. Como que no están a nuestro nivel, como no están al nivel de Fernando Rioja, ¿no? Ese nivel europeo, ese nivel de superioridad, ¿eh? El cuidado ahí con las figuras. Siempre hay que fijarse en cómo nos ven estas esculturas, cómo nos miran, porque recuerden que son réplicas de lo humano, son réplicas de la cultura. No hay que olvidarlo. Y ya para finalizar, concluimos con tres vertientes distintas. Primero, una problemática sobre la morfología de las cariátides, que fue muy compleja en su primera reproducción. Debido a que no existían mayores réplicas o antecedentes en buen estado, más allá de las del Erecteion, lo que llevó a que muchos escultores y arquitectos, como el caso de Jean Goujon en el Louvre, con la tribuna de las cariátides, replicaran más que nada el discurso descriptivo de Vitruvio, como mejor les pareciera, deformando la figura con el tiempo, llegando a observar una imagen que no es propiamente tal la original como se había creado. Hoy en día lo sabemos gracias a las reconstrucciones, ¿no? Visuales en 3D y por computador. Un segundo punto es una teorización que parte de la idea de Ernest Gombrich, que nos dice que la única manera de alcanzar una imagen de cuerpo perfecto es a través de la corrección de la imitación, lo que nos lleva a dos puntos. Primero, observar bastante para hacer la imitación más exacta, y lo segundo, observar tanto en la figura que se van eliminando los rasgos no bellos o no deseados para la obra final y creamos una obra al final que ni siquiera es la obra original, ni siquiera es la réplica de una cultura, ni siquiera es la obra que tiene que responder a su tiempo, porque no olviden que la historia del arte se observan obras que tienen que entendernos, a nosotros, hacernos entender cómo era el tiempo, cómo era el contexto, cómo era la circunstancia, que nos permitiera acercarnos a ese periodo, que nos permitiera acercarnos a ese tiempo. Eso es algo muy importante que tenemos que entender, que no debemos olvidar, ¿eh? Por último, una crítica sobre, sobre qué parte que el clasismo greco-latino se ha diluido o desaparecido imponiéndose la moda modernista o historicista, donde la imaginación vale más que la tradición, ya que no se trata de esculturas esculpidas, sino de vaciados de molde, como lo dijimos, no olviden, en piedra artificial, como la escayola, o hormigón, que el hormigón al final también es una construcción más artificial que la piedra, que terminan convirtiéndose en objetos seriados, producidos en masa, sin sentido ni significación, con el espacio en el cual se insertan. Más bien elementos de moda, más bien elementos de gustos elitistas, más bien elementos que no responden a un sentido ni a un significado, y se vuelven, a pesar de que ya sea estén o no estén huecas las figuras, fuera de la cuestión técnica, en el sentido espiritual lo son, están vaciadas de tiempo, historia, de expresión y comprensión. Eso con la presentación, espero haya sido algo fácil de entender, ha sido un poco lúdico, entretenido, se entiende, claro, de que la distancia, la grabación, a veces nos dificulta hacerlo más ameno, esta cuestión más humana, ¿no? Que tenemos de relacionarnos a través de la conversación, a través del diálogo, entre preguntas, respuestas. Me disculpo por todo aquello, me disculpo por no poder hacerlo, pero son cuestiones que el tiempo nos ha determinado, son cuestiones que el tiempo nos ha obligado,
Y a través del tiempo nos hemos dado cuenta que hemos tenido que enfrentar muchas situaciones y solo una vez avanzados los años entendemos por qué las vivimos, por qué suceden y lo más importante, no olvidar que esto está dentro de un marco que es la conmemoración del mes de la mujer. No olvidar la dignidad, no olvidar cuestiones como el respeto, no olvidar cuestiones también como la reivindicación. Debemos establecer igualdades. Y no debemos olvidar el castigo que se viene ejecutando desde el mundo clásico, en el caso del arte, hacia la cuestión femenina. Hoy en día, si bien ya no existe esa idea, porque se volvieron piezas vacías, huecas, sí debemos recordarlas para entender en qué fallamos y en qué debemos mejorar hoy en día. Entendiendo eso, no como algo que se deba olvidar, sino como algo que se va a recordar para no replicar, para no repetir. Sobre la presentación, espero tengan un buen día. Muchas gracias por su asistencia, por participar, por verla. Y nos estamos viendo en una próxima actividad, en un próximo evento que pueda realizarse del museo. Y que tengan una muy buena semana, un muy buen fin de semana y nos estamos viendo. Hasta pronto.